Nuevamente Dios nos bendiga a todos. En el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Nuestro Señor Jesucristo, después de morir por nuestros pecados en la cruz, después de pagar el precio de nuestro rescate, Marcos 16, 15 a 16. Después de haber sido sepultado y después de haber resucitado, 40 días después de su resurrección, cuando Él está por ascender al cielo, Él da lo que conocemos hoy como la gran comisión. Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es la misión que Jesús nos dio. De hecho, es la razón por la cual la iglesia existe, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El día de hoy, hermanos, la exposición de la palabra de Dios lleva por título el Evangelio de Cristo. Así es, el Evangelio de Cristo. Y es que tal vez nosotros lo sepamos, pero como dice Pablo a los filipenses, a mí no me es molesto al recordaros las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad de Cristo. Incluso el apóstol Pedro también dice: procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis tener memoria de estas cosas en todo el tiempo. Así que el Evangelio, hermanos, es algo que siempre necesitamos estar recordando. Fíjense, si vamos por ejemplo a la primera de los Corintios capítulo 15, en los versículos 1 y 2, la Biblia dice, el apóstol Pablo inspirado por Dios, primera de los Corintios 15, 1 y 2, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Entonces Pablo ya había predicado el Evangelio, pero dice, lo voy a declarar otra vez, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, el Evangelio, sois salvos, si no creísteis en nada. Entonces el Evangelio es algo que constantemente tiene que estar siendo predicado, constantemente tiene que estar siendo declarado y constantemente tiene que estar siendo repetido. Siempre habrá personas quienes jamás hayan escuchado el Evangelio. Y bueno, hay muchos bosquejos con respecto al Evangelio. El día de hoy es muy sencillo. Número uno, el Evangelio consta de saber quién es Jesús. El Evangelio consta, número uno, de saber quién es Jesús. El Evangelio consta de saber quién es Jesús. En la Biblia, hermanos, hay pasajes que son más importantes que otros. No se me confundan. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda es inspirada por Dios, toda es útil. Pero también nuestro Señor Jesús declaró que había pasajes más importantes. Por ejemplo, allá en Mateo 23, no lo busques, solamente es como referencia. El Señor Jesús, hablando con los
escribas y fariseos, les dijo, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Y luego menciona ahí, y dejáis lo más importante de la ley. Es decir, ellos estaban enfocados en pedir el diezmo y estaban olvidándose de lo más importante que la palabra de Dios decía. Entonces, cuando el servidor dice que en la Biblia hay pasajes que son más importantes que otros, no estamos dudando de su inspiración divina y no estamos diciendo que no sea útil, pero sí estamos diciendo que así lo enseñó el Señor Jesús, que hay pasajes que son más trascendentes que otros. Y es que en la Biblia, hermanos, hay pasajes que solamente son informativos, pero hay otra información, alguna es histórica, otros son datos geográficos, otros son diferentes tipos de datos que encontramos en la Biblia, pero también hay información de vida y muerte. Nosotros podemos hablar, podemos pasar en la noche y hasta despertar al vecino por pura maldad. ¡Buenas noches, vecino! Sin ninguna información relevante, ¿cierto? Pero no es lo mismo que usted llegue a las 2, 3 de la mañana diciendo, ya llegué, o ya llegó porque lloraban, a que llegue y diga, vecino, su casa se está quemando, vecino. Ah, hay un mensaje importante, ¿verdad? Algo que es de vida o muerte. Bueno, en la Biblia, hermanos, también hay información que es de vida o muerte. Fíjese, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Si gusta nada más anote las citas. Y ya después en la casa las puede leer con detenimiento. Para no extendernos mucho en el tiempo y poder terminar la clase. En primera Juan 5, 13, la palabra de Dios dice, el apóstol Juan, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Subraya ahí, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dese cuenta. Creer en el Señor Jesucristo es algo de vida o muerte. Nosotros podemos saber que hemos pasado de muerte a vida, que tenemos vida eterna, si creemos en ese. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 a 31, escrito también. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Juan 5, 39 y 40, también el Señor Jesús declaró, escudriñáis las Escrituras, Juan 5, 39 y 40, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, creer o no en Jesús determina si el hombre va a tener vida eterna con Dios o si va a tener vida eterna sin Dios. Si va a pasar la eternidad con Él o si va a pasar la eternidad sin Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24, también Jesús dijo lo siguiente. Y note usted cómo es un estado de vida o muerte. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cuál es el destino eterno para los que no creen en Jesús? Morir en sus delitos y pecados. Ahora todos nosotros vamos a morir, pero vamos a morir con pecado
o vamos a morir sin pecado? ¿Habiendo recibido el perdón de los pecados o sin recibir el perdón de nuestros pecados? ¿Podemos creer nosotros en alguien que no conocemos? ¿Podemos depositar nuestra confianza en alguien que no sabemos quién es? Lo cierto es que no. El precio a pagar es muy alto. Muchas personas, por cuestión de trabajo, se ven obligadas a contratar a alguien que cuide a sus niños. Un anuncio en el Face. Alguien atiende, da su currículum. Y las personas dejan su niño, sabrá Dios en la luz. Y el testimonio hay que a veces llega la mamá y resulta que la persona que lo está cuidando está haciendo cosas indecentes con el niño. Entonces, no podemos nosotros depositar nuestra fe y nuestra confianza en alguien a quien no conocemos. De la misma manera, usted no puede creer en Jesús, no puede depositar su fe, su confianza, su esperanza en Él, si primero no sabe lo que Él es. Él dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Leeremos de personas que creían algo equivocado respecto a Jesús. Según Juan 8:24, que ya leímos, el hombre no tiene derecho a equivocarse. Porque si no creemos que Él es exactamente, dice, en vuestros pecados moriréis. Mateo 16, 13 al 17. Entonces quiero que usted note, quiero que usted pueda identificar lo peligroso que es creer algo equivocado concerniente a Jesús. Si creemos en Él, tenemos vida eterna. Pero si creemos en un Jesús diferente al que es, entonces dijo Jesús, en vuestros pecados moriréis. Mateo 16:13, la Biblia dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Yo le pregunto, ¿era Jesús Juan el Bautista? ¿Y qué pasó con las personas? ¿O qué pasa con las personas que estaban creyendo que Jesús era el Juan el Bautista? Si morían en esa condición, ¿cómo iban a morir? ¿Con vida eterna o en sus delitos y pecados? Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Otros creían que Jesús era Elías. La pregunta es, ¿Jesús era Elías? ¿Qué iba a pasar con el destino eterno de estas personas? Otros creían que era Jeremías. ¿Era Jesús Jeremías? Ellos pues tenían vida eterna. ¿Habían recibido el perdón de sus pecados? Según Jesús mismo, ¿qué? No. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. Estamos viendo el Evangelio. Y el Evangelio consiste, número uno, en saber quién es Jesús. Si sabemos quién es Jesús y depositamos nuestra fe en Él, tenemos vida eterna. Pero si no creemos que es Él, dijo Jesús mismo, en vuestros pecados moriréis. Así que en Mateo 16:15, al no estar de acuerdo Jesús con la respuesta de los discípulos concerniente a la gente que creía que era Él, se vuelve a los 12 y les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, esa es la gente que no ha convivido conmigo, esa es la gente que no me conoce. Ustedes que están conmigo, ¿qué dicen? Que es el Hijo del Hombre. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, en el primer grupo de personas, los que estaban equivocados,
¿A dónde llevaban sus almas estas personas? A creer en algo equivocado acerca de Jesús. ¿A vida eterna o a morir en el pecado? Creer cosas equivocadas acerca de Jesús es muy peligroso, porque podemos destruir nuestras almas para toda la eternidad. Ahora, ¿quién le reveló a Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Padre, Dios. La pregunta ahora es, ¿el Padre revelará mentira o verdad? ¿Verdad? De hecho, la Escritura dice, Dios es Espíritu, y es verdad. Añade también la Escritura, y es imposible que Dios mienta. Entonces, lo que el Padre reveló a Pedro es verdad. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, pero ¿sabía usted que Jesús no siempre fue identificado como el Hijo de Dios? Mire, acompáñenme a Juan 1:1, un pasaje muy conocido. Pienso yo, no me equivoco, si me equivoco me corrige, de los pasajes favoritos de mi hermano Alexis. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo qué? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él existía en la eternidad como Dios. Esa era su naturaleza. Era parte de lo que la Biblia llama la deidad o divinidad. Por ejemplo, en Romanos 1, usted me acompaña a los versículos 20 y 21. La Biblia dice así, Romanos 1, 20 y 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, y aparece la palabra deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Entonces, aquí hermanos, para que no nos perdamos, el Evangelio consta de saber quién es Jesús. Hemos visto hasta ahora que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y ahorita estamos viendo específicamente que no siempre ha sido conocido así, sino que antes era conocido solamente como Dios, creador, y parte de la deidad. Hasta aquí hay preguntas, hermanos, dudas, comentarios. Casi los hermanos, preguntas, dudas. Estamos bien, ¿están aquí? Ahora, en Juan 1:14, ya vimos Juan 1:1, en el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Jesús en el principio no era llamado Hijo de Dios, solamente Dios. La pregunta es, ¿cree usted que Jesús es Dios? Muchos creen que Jesús es el Cristo. Muchos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creen que sea Dios. Y el texto está diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con el Padre, y el Verbo era Dios. No está diciendo que era Dios el Padre, estaba con Él y compartía su misma naturaleza. Es como usted y yo. Usted y yo estamos aquí cara a cara,
pero también compartimos la misma naturaleza, pues todos nosotros, hombres y mujeres por igual, somos seres humanos. En el caso del Padre y el Hijo, ellos compartían la misma naturaleza, la divinidad. En Juan 1:14 dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Entonces, cuando viene a nacer por el vientre de María, cuando el verbo se hace carne, es cuando viene a ser conocido como el Hijo de Dios. Ahora, debe quedarnos claro que Jesús tiene dos naturalezas: la naturaleza divina, que siempre la ha tenido, y la naturaleza humana. Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Entonces, aquí me faltó también en el Cristo o el Hijo de Dios, que es conocido como el Hijo del Hombre. Bien. Eso quiere decir que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Recuerden, si creemos en Él, tenemos vida eterna. Si no creemos en Él, entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En nuestros pecados moriremos, dice la Escritura. Colosenses 2:9. Después de decir que no tenemos que dejarnos mover por filosofías y por huecas sutilezas humanas, dice en Colosenses 2:9, porque en Él, esto es en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que cualquier cualidad que tiene Dios, la tenía Jesús en su cuerpo humano. Por eso, como hombre, tuvo hambre. En capítulo 4 dice que los apóstoles habían ido a comprar de comer. En esa misma ocasión, cansado, dice, se sentó así, junto al camino, junto al pozo. Y cuando vio a la mujer que estaba sacando el agua, dijo: mujer, dame de beber. Su naturaleza humana. Jesús fue 100% hombre. Pero en cuanto a su naturaleza divina, los discípulos se sorprendieron porque la tempestad es tan grande en el mar que ellos piensan que la barca se va a hundir, que se van a morir. Y todos están tratando de hacer todo lo humanamente posible para no morir, aligerando la barca. Entonces van y lo despiertan porque estaba durmiendo sobre un cabezal. Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Y entonces el Señor dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y parándose, reprendió el viento y le dijo: calla, enmudece. Y enseguida se hizo grande, demostrando que Él es Señor de la creación y que Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Tocó el féretro, porque aquella viuda se lamentaba de que su hijo, su único, había muerto. Y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Echó fuera demonios. Una legión, en cierta ocasión, ¿se acuerdan? Marcos capítulo 5. Esa misma ocasión, un hombre llamado Jairo: Señor, mi hija se muere, ven a curarla. Mientras Jesús va, una mujer llega, le toca el borde de su manto, Jesús se regresa. La mujer platica toda una historia
demostrando que Jesús tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad. Y llegan y le dicen a aquel hombre: ya no molestes más al maestro. Ahorita ya se murió. El Señor Jesús se volvió y le dice: no temas, sino cree solamente. Y fueron, mandó sacar a todos, solamente entraron el papá, la mamá, Pedro, Jacobo y Juan. Talita cumi, que traducido es: niña, ¿qué te digo? Levanta. Y para que no hubiera dudas, digo: denle algo de comer. Demostrando pues así su poder divino, su naturaleza divina. En Hebreos capítulo 1, versículo 8. Fíjese que hay por ahí un grupo religioso que no cree que Jesús sea Dios, porque Jesús mismo llama Dios al Padre. Bueno, si Él lo llama Dios, entonces no es Dios, dicen ellos. Bueno, si utilizamos esa misma lógica o ese mismo tipo de razonamiento, si el Padre llama a Jesús Dios, entonces el Padre ¿qué? No sería Dios, ¿cierto? Oh, pero el Padre también llama a Jesús Dios. Acompáñenme a Hebreos 1:8. Anoche analizábamos el versículo 6, donde el Padre manda que se le adore a Jesús. Bueno, en Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Fíjese, el Padre está diciendo: tu trono, oh Dios. Y esa expresión, oh Dios, oh Altísimo, que se le va a utilizar mucho en el hebreo, siempre era para referirse a alguien superior, alguien de mayor rango. Oh, es que Jesús estaba subiendo al Padre, Jesús adoraba al Padre. Pues aquí parece que el Padre le está rindiendo adoración a Jesús, porque le dice: oh Dios. El Padre está reconociendo que el Hijo comparte su misma naturaleza divina, y ambos son Dios en naturaleza, lo mismo que el Espíritu Santo. Ahora, Juan 8:58. Fíjense lo que Jesús afirma aquí. Jesús les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Siete veces Jesús afirmó ser el yo soy. Por ejemplo, en Juan 5, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Lo mismo volvió a decir en Juan 11. En Juan 6, Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En Juan 8, Jesús, como lo acabamos de leer, dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. En Juan 10, Jesús dijo: yo soy la puerta. Y ahí mismo en Juan 10 dijo: yo soy el buen pastor. En Juan capítulo 14, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin Dios. En Juan 15 dijo: yo soy la vida verdadera. Así que Jesús se identificó como el yo soy. Ahora acompáñenme a Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. En Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pareciera que Moisés está siendo sarcástico. A ver, Señor, yo llego y les digo a la gente: Dios me apareció y Dios me envió a ustedes. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy. Yo soy el que soy.
Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy un Dios a vosotros. Pues bien, en Juan 5, en Juan 6, en Juan 8, en Juan 10, en Juan 14, en Juan capítulo 15, Jesús está diciendo, yo soy. Ahí en Juan, en Éxodo 3:15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Vamos ahora a Mateo 3, 16 al 17. Aquí punto 1 bajo el inciso de Jesús se identificó como el yo soy. Mateo 3:16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ninguna voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado y que tengo complacencia. Fíjense que aquí vemos a tres. Jesús, quien fue sumergido por Juan en las aguas del río Jordán, y que cuando va saliendo del agua, número 2, el Espíritu de Dios desciende del cielo. Y cuando viene y permanece sobre él, número 3, la voz de alguien más desde el cielo diciendo, este es mi hijo amado y que tengo complacencia. Así que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres comparten la misma naturaleza. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que no son tres dioses, no es un solo Dios, pero es un Dios que es plural, no singular. ¿Cuántos cuerpos tengo yo? Uno. Pero ese cuerpo tiene huesos, tendones, ligamentos, sangre. No es una sola cosa, son varias cosas. Así la deidad. Son tres, pero esos tres no son tres dioses. Es un solo ser, pero un ser que es plural. Es como el agua, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero sigue siendo un solo elemento. Ahora, vamos a Filipenses 2, del 5 al 11, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, es decir, el cual teniendo la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, el cual siendo del mismo molde que Dios, es lo que está diciendo el griego, el cual teniendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? De esa forma de Dios. Se despojó a sí mismo, dice ahí, tomando forma de siervo, hecho semejante a usted y a mí, a la raza humana, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Entonces, podemos poner aquí, inciso D, es la parte de la deidad que tomó forma humana.
El Padre es Dios en naturaleza. El Espíritu Santo es Dios en naturaleza. Pero ni el Padre ni el Espíritu Santo vinieron a morir por nosotros. Fue Jesús quien tomó forma humana y vino a morir por nuestros pecados. ¿Ya puedo borrar aquí, no? Entonces, punto romano número 2. El Evangelio consta número 1 de saber quién es Jesús, número 2 de saber qué hizo Jesús para salvarnos. Vamos primero a Eclesiastés 7:20 y 7:29. Bueno, 7:29 y luego el 20. En Eclesiastés 7:29, Salomón aclara algo que menciona en el versículo 20. En Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Traducción: el hombre, el niño, la niña no hereda pecado de nadie. Después de un tiempo, la mente se corrompe, o dicho de otra manera, la inocencia se pierde. Perdemos la inocencia. Ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y una vez que ya sabemos lo que es malo, la regla general es la siguiente: Eclesiastés 7:20. ¿Qué dice Eclesiastés 7:20? De aquí solamente esto era hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron. Ese es 29, ¿no? Así. 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo, ni siquiera uno en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Bueno, Romanos 3:23 complementa. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Isaías 59:1 y 2 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, no los pecados de papá y mamá, no los pecados de Adán y Eva, sino vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no morir. Luego entonces, eso fue lo que hizo necesario, lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8 que ya leímos. Que Jesús, siendo Dios, se despojara de aquella su habitación celestial y de aquella gloria celestial. Que Jesús se hiciera hombre. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Romanos 5:8.
Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, como Dios, Jesús no puede morir. Necesita tomar forma que humana. Preciso ser que Jesús muriera por el pecador. Vamos a ver dos pasajes aquí. Uno de ellos está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segundo a los Corintios, capítulo 5. Versículos del 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Recuerden, no es que Dios no pudiera salvarnos, no es que no pudiera oírnos, es que el pecado había hecho división, éramos enemigos. Bueno, gracias a la muerte de Jesús, nosotros somos reconciliados, dice aquí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios estaba en Cristo, o sea, cuando Él moría en la cruz, cuando Él derramó su sangre. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, o sea, enviados en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. A Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el que siendo Dios se hizo hombre, dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es paralelo a 1 Pedro 1, 18 y 19. Fíjese cómo la Biblia es un mejor y más grande comentario de lo que la misma Biblia dice. 1 Pedro 1, 18 y 19. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual seguisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, Jesús murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, todo para reconciliarnos.
redimirnos. Es decir, pagar el precio de nuestra salvación. Vamos a Romanos 3, 23 al 26. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Qué hora es? Romanos 3, 23. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios, por favor, con toda confianza. Romanos 3, 23. Por cuando todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, no podemos entrar a su presencia, somos enemigos de Dios. Sin embargo, buenas nuevas, buenas noticias. Somos justificados gratuitamente. Es decir, Dios nos libera de los pecados que tenemos, de las consecuencias que tenemos. Dios nos libera de los cargos criminales que tenemos. Dios nos libera de la sentencia de muerte. Dice ahí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, es decir, mediante el pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como el acto de expiación, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por el pecado, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, hasta ahorita hemos visto, número 1, que el Evangelio consta de saber quién es Jesús. Él es el Hijo del Hombre, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Parte de lo que la Biblia llama la deidad o divinidad, es la parte de la deidad que se hizo hombre. Número 2, hemos visto que el Evangelio consta de saber qué hizo Jesús para salvarnos. Estando todos muertos en pecados. Y no necesitamos cometer muchos pecados, puesto que la paga del pecado es muerte. No nacimos con pecado. La Biblia dice que Dios y nosotros somos enemigos por nuestros pecados, no por pecados ajenos. Mis pecados son los que me separan, los que me alejan de Dios, no los pecados de alguien más. Entonces, nací siendo inocente, nací siendo puro. Jesús dijo incluso de los niños, el problema está que perdemos la inocencia. Y una vez que perdemos la inocencia, elegimos lo malo, elegimos el pecado. Y entonces quedamos destituidos de la gloria de Dios. Somos enemigos de Dios. Entonces Jesús, siendo Dios, se despojó de su deidad, tomó forma humana y con su sangre pagó el precio de mi salvación. Eliminó la ira de Dios por causa del pecado para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Sin embargo, ¿te puedo borrar aquí? ¿Sí? ¿Estás borrando? ¿Sí? ¿Sí? Número 3. El Evangelio consta de saber qué ordena Jesús que yo haga para ser salvo. Es decir, saber quién es Jesús es necesario para la salvación, pero no es lo único. Saber lo que Jesús hizo para salvarle es necesario para la salvación, pero no es lo único.
También tengo que saber qué es lo que ordena Jesús que yo tengo que hacer para ser salvo. Pero eso lo vemos después del proceso. Tenemos 10 minutos de receso. Regresan los niños y después de los 10 minutos continuamos.